Bien, estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy, en la parte de trigonometría, vamos a trabajar lo que sería, profesor, geometría analítica, la parte número 1. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Geometría analítica, la parte número 1. Profesor, vamos a reconocer el sistema de coordenadas. Profesor, ¿quiénes conforman el sistema de coordenadas? Profesor, el eje Y y el eje X. Esta línea vertical, profesor, sería el eje Y esta línea horizontal, profesor, el eje X. Profesor, este punto sería el origen. Profesor, el origen, el 0. Nuevamente repito, profesor, el eje Y el eje X. Arriba del 0, profesor, van a estar todos los positivos. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, profesor. Debajo del 0, todos los negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Excelente. Profesor, a la mano derecha del 0, en el eje X, profesor, van a estar todos los positivos. El 1, profesor, el 2, el 3, el 4 y el 5. A la mano izquierda, profesor, van a estar todos los negativos. El menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y así sucesivamente. Profesor, ahí está el sistema de coordenadas. Profesor, el eje Y y el eje X. Obviamente, profesor, que forman un ángulo recto de 90 grados. Bien, profesor, también tenemos que recordar el par ordenado. El par ordenado, profesor, siempre es entre paréntesis. Comenzamos con X y terminamos en Y. Recordando, profesor, el par ordenado. Siempre entre paréntesis, profesor. Comenzamos con X y terminamos en Y. Excelente. Ahora, profesor, X tiene otro nombre. También se le llama abscisa. Cada vez que mencionen abscisa, profesor, se están refiriendo a X. Y si nos hablan de ordenada, profesor, se refieren a Y. Nada más. Otro nombre que tenemos que conocer. X sería la abscisa y Y, profesor, sería la ordenada. Son los elementos que tenemos que reconocer, profesor, en el sistema de coordenadas. No olvidarse que sería el origen de coordenadas. Y otra observación importante, el par ordenado, entre paréntesis, profesor, siempre es X, punto y coma. Excelente, profesor. Ahora vamos a pasar, profesor, a la ubicación de un punto. Profesor, en el sistema de coordenadas, o llamado también plano cartesiano. Esta línea vertical, profesor, sería el eje Y. Y, profesor, esta línea horizontal, profesor, el eje X. Excelente. Habíamos mencionado que, profesor, él sería el origen. Profesor, que sería el 0. Excelente. Profesor, arriba del 0, profesor, todos los positivos. Abajo del 0, todos los negativos. A la mano derecha del 0, los positivos. Y a la mano izquierda, profesor, los negativos. Bien, profesor, este punto es 2,3. Profesor, comenzamos con X, no te olvides, comenzamos con X y terminamos en Y. X vale 2 y Y, profesor, Y vale 3. Ahí está. Recuerda, profesor, que X es igual a 2 y Y es igual a 3. X es igual a 2 y Y es igual a 3. Excelente, profesor. Aquí está nuestro primer punto, el 2, punto y coma 3. Profesor, acá sería menos 5 con 4. X, profesor, comenzamos con X y terminamos en Y. X es igual a menos 5. Profesor, aquí está el eje X y aquí está el menos 5. Y, profesor, Y sería 4. Aquí está Y, profesor, pero aquí estaría el 4. Por lo tanto, profesor, ahí está el siguiente punto, menos 5, punto y coma 4. Recordar que comenzamos con X y terminamos en Y.
X es igual a menos 5, ahí está, profesor. Y Y es igual a 4. Ahí está nuestro segundo punto. Profesor, no olvidar que comenzamos con X y terminamos en Y. X es igual a menos 4. Aquí está, profesor, el menos 4. Y Y es igual a menos 5. Aquí está el menos 5, profesor. Ahí está nuestro siguiente punto. Comenzamos con X y terminamos en Y. X, profesor, sería menos 4. Y Y es igual a menos 5. Ahí está, profesor, nuestro tercer punto. Profesor, el siguiente punto sería, profesor, 5, punto y coma menos 3. Recordar que comenzamos con X y terminamos en Y. Profesor, X vale 5. Ahí está, profesor. Y Y es igual a menos 3. Ahí está, profesor, que Y es igual a menos 3. Bien, profesor, ahí está la ubicación de un punto en el plano cartesiano. Lo único que tienen que recordar es esto, nada más. El par ordenado siempre se comienza con X y se termina en Y. Excelente, profesor. Ya nos ha quedado claro la ubicación de un punto en el plano cartesiano. Excelente. Una observación importante nada más que nosotros debemos de saber. Esta línea vertical es el eje Y, profesor, y esta línea horizontal el eje X. Ahora, profesor, escúchame. A esta zona, profesor, todita esta zona se le llama primer cuadrante. Nuevamente, profesor, a todita esta zona, profesor, se le llama primer cuadrante. Profesor, a todita esta zona, profesor, se le llama, profesor, segundo cuadrante. Profesor, a esta zona, a todita esta zona, profesor, se le llama tercer cuadrante. Y, profesor, a esta zona se le llama, profesor, cuarto cuadrante. O sea, profesor, él es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Son lo que nosotros debemos de identificar en el plano cartesiano. Bien, profesor, el primer cuadrante, o sea, profesor, el punto 2, punto y coma 3, pertenece al primer cuadrante. El menos 5, punto y coma 4, pertenece, profesor, al segundo cuadrante. El menos 4, punto y coma menos 5, profesor, pertenece al tercer cuadrante. Y, profesor, 5, punto y coma menos 3, pertenece al cuarto cuadrante. ¿Y cuál es la observación importante? Profesor, en el primer cuadrante, X es positivo y Y es positivo. En el primer cuadrante, profesor, me doy cuenta que X es igual a 2 y Y es igual a 3. Ambos son positivos. Entonces, vamos a mencionar que en el primer cuadrante, profesor, X tiene que ser mayor a 0 y Y, profesor, también mayor a 0. El 2 es mayor a 0, sí, profesor. El 3, profesor, es mayor que 0, sí, excelente. Excelente, profesor. Cumple la primera condición, excelente. Profesor, en el segundo cuadrante tenemos, profesor, a menos 5, punto y coma 4. Profesor, X sería negativo porque es menos 5. Y Y, profesor, es positivo 4. En el segundo cuadrante, profesor, ¿quién pertenece? Menos 5, punto y coma 4. Profesor, quiere decir de que X es negativo y Y es positivo. Entonces, vamos a mencionar, profesor, que en el segundo cuadrante, X es menor que 0. X es menor que 0. Profesor, el menos 5, profesor, es menor que 0, excelente. Y, profesor, 4, profesor, 4 es mayor que 0, excelente. Ahí está, profesor, entonces, el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, profesor, X es menor que 0 y Y, profesor, Y es mayor que 0. Profesor, en el tercer cuadrante, aquí está el tercer cuadrante y pertenece, profesor, menos 4, punto y coma menos 5. Entonces, X es negativo
y y también, profesor, y es negativo. X como y, profesor, ambos son negativos. En el tercer cuadrante ambos son negativos. Entonces vamos a mencionar, profesor, que en el tercer cuadrante X es menor que 0 y y, profesor, también es menor que 0. Profesor, el menos 4 es menor que 0, excelente. El menos 5 es menor que 0, excelente. Ahí está, profesor, entonces, nuestro tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, X, profesor, es menor que 0 y y también, profesor, es menor que 0. Y, profesor, vamos a pasar al cuarto cuadrante. Profesor, 5 punto y coma menos 3. X es positivo y y, profesor, es negativo. X es positivo, y es negativo. Entonces vamos a mencionar, profesor, en el cuarto cuadrante de que X es mayor que 0. Profesor, el 5 es mayor que 0, efectivamente. Profesor, el menos 3 es menor que 0. Menos 3 es menor que 0, efectivamente, profesor. Y ahí está, profesor, la relación. Entonces, de manera general vamos a decir lo siguiente. En el primer cuadrante, X es mayor que 0 y y mayor que 0. Profesor, entonces, en el primer cuadrante, todos los puntos van a ser positivos. X es mayor que 0 y y menor que 0. X es mayor que 0 y y también, profesor, es mayor que 0. Ambos en el primer cuadrante son positivos. X es mayor a 0 y y también, profesor, es mayor a 0. En el segundo cuadrante, X es menor que 0 y y es mayor a 0. Muy bien, profesor. En el tercer cuadrante, X, profesor, es menor que 0 y y también es menor que 0. Profesor, en el cuarto cuadrante, profesor, X es mayor que 0 y y es menor que 0. Bien, chicos, y eso sería la teoría para trabajar el día de hoy.